Y ahí está. Ustedes tenían un trabajo práctico que es grupal, ¿sí? Lo hacen entre tres integrantes, creo que era tres, cuatro, hay grupos de dos, está bastante, digamos, diversificado. Creo que el grupo de ustedes es el más homogéneo porque son siempre tres, 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 tres. En fin, ustedes tenían que hacer un trabajo que, bueno, tienen fecha de entrega, creo que es el 20, creo que es 20, 21, ¿no? Más o menos. Ya el 20, profe. El Sábado. 20, bien, perfecto. Bien, el día 20. Yo les quiero a ustedes comentar algo que yo me olvidé, ¿sí? De escribir y avisarles. Bueno, la idea es trabajar con eso y, bueno, si tienen dudas, poder sacarlas, ¿sí? Bien, yo lo que me olvidé decirle es cómo iban a nombrar al archivo, ¿sí? En el archivo, este sería un ejemplo, ¿no? Esto es de la comisión A. Fíjense en ustedes que acá, en esta parte donde está el nombre, ¿no? Dice RRHH1 com A grupo 8, ¿sí? Eso me olvidé yo de avisarle a ustedes, decirle cómo van a nombrar, ¿sí? Ustedes van a nombrar de la misma forma, pero en vez que diga com A, va a decir com B, ¿sí? Tiene que decir RRHH1 guión medio com B guión medio grupo, el número que tengan. Si es el grupo número 1, bueno, van a poner grupo 1, si es el grupo 10, van a poner grupo 10, ¿sí? De esta manera yo los puedo identificar más rápido. Cuando yo corrijo los trabajos prácticos, los veo en el campus, lo corrijo e inmediatamente me voy al Drive y veo quién realizó aportes, quién corrigió, quién modificó, quién desarrolló un punto, quién desarrolló el otro, quién se fijó, por ejemplo, cuestiones de redacción, todo eso me puedo fijar yo, ¿sí? Entonces, por favor, tengan en cuenta de nombrar acá en la parte de título, ¿sí? A su archivo de esta forma: rrhh1 com b grupo tanto, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese trabajo práctico que ahora lo podemos evacuar? Profe, igualmente le podemos hacer consultas, ¿no? Porque nosotros estábamos con otro trabajo, bueno, en nuestro caso todavía no nos hemos juntado a Bien, hacerlo, bien. pero en el foro le podemos igual hacer consultas, ¿no? Sí, igual está mi teléfono también, está disponible, ¿sí? Y pueden hacerme consultas por vía mail también. Eh, por favor, si me hacen consultas, escríbanme de dónde son, o sea, de qué universidad son, porque trabajo en varias universidades. Escríbanme de qué asignaturas son, porque tengo varias asignaturas en la UTN. Y escríbanme de qué comisión, ¿sí? Por favor. De esa forma, digamos, yo me voy a acordar de cuál es el trabajo y, bueno, voy a responderle más rápido, porque he recibido consulta recién ahora, agarro el teléfono, porque no lo llevé donde voy yo siempre, digamos, y muchos me preguntan y no sé, digamos, tengo que adivinar y les pregunto de dónde son, todo esto que les digo y se molestan, ¿sí? Así que para que no pase eso, escríbanme de qué grupo, de qué asignatura, ¿sí? Eh, de igual forma voy a utilizar un poco, digamos, las preguntas que tenía la comisión A para responderles sobre algunas dudas que había, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo. Bueno, este es el trabajo que tienen que hacer. La fecha de entrega es hasta el día 20, como dicen acá los compañeros. Bien, donde tenemos 3 puntos, ¿sí? Para desarrollar. El primero de ellos, tienen que realizar un escrito, si ustedes escriben, de media carilla, ¿sí? Obviamente la carilla es A4, donde van a relacionar el video, que es de Los Simpsons, con el concepto visto del ser social. ¿Cómo hacen este punto? En primer lugar, van a desarrollar el concepto,
de ser social, ¿sí? Me van a poner que ser social es tal cosa, bueno, si quieren, por ejemplo, incorporar algunos datos que a ustedes les parezca interesante, ¿no? Que hay muchas características que ustedes hicieron la red conceptual. Profe, Sí, ¿ese es el trabajo práctico grupal? sí, este es el trabajo práctico grupal. El que hay que entregar el 20. Ujú, sí. ¿Y por qué a mí me sale diferente? ¿Cuál te sale? ¿Cuáles son las consignas? A ver, Acá me dice actividad. Elija un video, el primer punto. a ver, dame un segundo que chequeo. Eso es de la tarea anterior. Es el trabajo anterior, Cele. Claro, exactamente. Este trabajo lo tenés en la clase número 8. Bien. ¿Y dónde estaba la otra? En clase número 8, abajo donde dice primera actividad grupal, haces clic donde dice haga clic y ahí te va a aparecer esto que está en pantalla. Acá me aparece para poner la entrega nomás. Y acá dice, para ver la actividad, haga clic. Y me aparecía lo otro. No sé por qué. A ver. Ahora sí me apareció, pero antes me apareció la actividad anterior. Bueno, Ahí está. bueno, bien, perfecto. Chequeé por las dudas. Puede ser que había un error en la carga, pero no, está bien cómo se abre. ¿Sí? Entonces, el punto número 1, nosotros vamos a describir qué es el ser social, vamos a escribir algún aspecto que nos haya parecido interesante, lo pueden rescatar de la red conceptual que hicieron y lo van a relacionar con el video. ¿Sí? La idea es que ustedes teóricamente hablen del ser social y que den de ejemplo cuestiones del video. ¿Sí? Eso es el punto número 1. Media carilla. ¿Sí? El punto número 2, ¿se acuerdan que vimos dos tipos de escuelas de administración de personal? Y entre esas dos está la escuela clásica y la escuela de las relaciones humanas, donde el referente es Taylor en una escuela y en la otra escuela Elton Mayo. Que yo le había hablado de que son, vamos a tomar esas dos, no las demás escuelas, porque son dos referentes y porque la administración de personas se basa en eh, estilos basados en esta escuela clásica y el estilo basado en la escuela de relaciones humanas. Entonces la idea es que ustedes con esas, digamos, escuelas puedan comparar de qué tipo de estilo de administración se ve en el video, ¿no? Les doy una ayuda. Vieron que en el video Homero va a trabajar en una empresa, que la empresa le da casa, lo motiva, le da un buen sueldo. Es todo muy bonito para Homero. ¿Sí? Básicamente, le estoy dando la respuesta, es escuela de relaciones humanas. Esa. ¿Sí? Y si quieren, lo pueden comparar con el trabajo anterior de Homero, que es en la planta de Springfield, donde el jefe es el señor Burns. Esa es la escuela clásica. ¿Sí? O sea, es un estilo más de castigo, un poco más, digamos, de utilizar al máximo al trabajador, de explotarlo, ¿no? Le estoy dando ahí, digamos, eh, la respuesta. Obviamente, hay otros conceptos, hay otras definiciones que no las voy a explicar ahora de cada escuela, que eso tienen que poner ustedes. ¿Sí? Y el punto número 3, que es el que más ha llamado la atención, son sobre barreras comunicativas. Hay muchas barreras. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen la primera columna, ¿sí? Que dice tipo de barreras comunicativas. Ahí van a poner todas las barreras. Barrera física, barrera semántica, barrera fisiológica, barrera psicológica, barrera cultural, ¿sí? En la columna del medio van a poner qué significa cada una, van a definirla, y luego en la tercera columna van a poner del video qué ejemplo vieron. ¿Sí? Puede ser que hayan visto dos ejemplos de la misma barrera, si quieren ponen los dos Profe, o disculpe, ponen uno se escucha solo. muy mal. ¿Se escucha mal? Bueno, Entre-
Hola. Hola, Hola, sí, profe, me se escucha escuchaba mejor. recortado. Sí, se me cortó el internet de mi casa, así que estoy con los datos. ¿Sí? Yo voy a apagar la cámara, así me escuchan bien. ¿Estamos? ¿Dónde dejaron de escuchar? Así explico. ¿Me escuchan? Sí, Ahora profe. sí. Bien. ¿Dónde quedamos? En las columnas, En profe. las columnas. Tipo de Tipo barrera. de barrera. Bien, tipo de barrera. Le decía que en donde dice tipo de barrera, ustedes van a poner todas las barreras, ¿sí? Barrera física, barrera fisiológica, barrera semántica, cultural, ¿sí? Van a poner todas. En definición van a desarrollar cada una, ¿sí? Por ejemplo, van a poner la barrera fisiológica es cuando una persona tiene deficiencia para comunicarse, ¿sí? Y luego en la relación, la tercera columna, ¿sí? Van a poner qué han visto en el video que les pueda servir de ejemplo. ¿Sí? Me pone en minuto 5 cuando Homero, no sé, no escucha porque se le explota una bomba y queda sordo, sería el ejemplo de este caso. Profe, Sí, hace falta poner el minuto, porque nosotros, por ejemplo, lo hicimos, pero pues, o sea, citamos nomás en los ejemplos. No pusimos en los minutos. detallaron el ejemplo del video. Claro. Ah, no, no hace falta entonces. No, no, está bien. Está bien. Ah, ok. Está bien. Puede ser de que existan 2 ejemplos o 3 ejemplos para la misma barrera. Mm. Si pasa eso, con que pongan uno es suficiente. Y si han puesto los 3, no pasa nada. ¿Sí? Está todo bien. También puede pasar que no puedan ver o no puedan identificar esa barrera en el video. Entonces van a poner ahí, no se identifica, no se visualiza esta barrera en el video. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver entonces un poquito. Ah, me quedó pendiente algo para ustedes. A ver, acá. Bien, como ustedes tienen que presentar el día 20 el trabajo, ¿sí? El examen va a cambiar de fecha. Si ustedes van al campus, en la primera clase que tuvimos, le va a aparecer la planificación, y en la planificación estaba el examen 1 para el día 22, ¿sí? Esto va a cambiar, el examen va a pasar para el día 29, ¿sí? ¿Cómo va a ser el examen? El examen va a ser grupal, muy similar al práctico que ahora tienen que hacer y entregar, pero con una película. ¿Sí? El día 29 vamos a tener una videoconferencia donde yo voy a explicar los diferentes puntos Ujú. y van a tener 4 días, 5 días para hacer el examen. ¿Sí? Entonces, para que quede claro desde ahora, el día 29 vamos a tener una videoconferencia y yo ahí les voy a explicar el examen. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Por lo tanto, el examen pasa No, para el día 29. no entendí, profe, ¿cómo? Eh, que el examen cambie de fecha para el día 29. Que ese mismo día les voy a dar una videoconferencia donde voy a explicar las consignas. Vamos a ver un poquito lo que es organizaciones, ¿sí? Que es el tema que ustedes tienen. Tema nuevo, ¿sí? Las organizaciones, dice Chavenato, que es el texto que ustedes tienen que leer,
Es un conjunto de 2 o más personas que tienen un objetivo en común, ¿sí? Que buscan cumplir ese objetivo. Y a partir de ahí se desarrollan diferentes tipos o tipologías de organizaciones, como puede ser según el tamaño, según la localización, según la estructura, según la forma, entre otras. Obviamente las organizaciones necesitan de materiales, perdón, de recursos, como materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos intangibles. Lo primero que tienen que hacer las organizaciones, que esto es muy importante, es definir objetivos, ¿sí? Y el objetivo mayor que tiene la organización es definir su visión. Su visión, con B corta, es como un objetivo mayor que tienen a un plazo largo, ¿sí? A un plazo largo hablo de 10 años, de 15 años, de 20 años. En la visión se ponen, las empresas ponen qué es lo que quieren ser, a dónde quieren llegar a futuro, ¿sí? Por ejemplo, puede poner que piensa ser pionera en la producción de bienes y servicios, o quiere ser, expandir su mercado hacia otras empresas, ¿no? Eso es su objetivo mayor, es su sueño, hacia dónde quiere llegar. Por otro lado tenemos la misión. La misión, con M, es a dónde está parada la empresa, a dónde está parada la organización, ¿sí? ¿Por qué uso estos ejemplos? Porque en realidad podemos imaginar un camino, ¿sí? Un camino, una ruta. Entonces la misión con M, ¿sí? Usando este ejemplo, la misión a nosotros nos dice que estamos parados en Río Gallegos. Y la visión, con B corta, nos dice que queremos ir, por ejemplo, a Misiones, ¿sí? A las cataratas del Iguazú que están en Misiones. Entonces, nosotros sabemos dónde estamos, ¿sí? Que eso es la misión, pero queremos saber, o sea, a dónde ir, ¿sí? Que son las cataratas. La visión. ¿Cómo hacemos para llegar a ese objetivo? Vamos a crear una estrategia, ¿sí? La estrategia sería, como ejemplo, agarrar un mapa y trazar todo el camino que vamos a realizar, ¿sí? Todo el camino que vamos a realizar, cuánto tiempo vamos a tardar, dónde vamos a cargar el combustible, qué camino vamos a agarrar, dónde vamos a parar, dónde no, ¿sí? Todo eso vamos a hacer con... todo eso vamos a hacer con la estrategia, ¿sí? La estrategia, vamos a agarrar un mapa, ¿sí? Vamos a dibujar, por ejemplo, políticas, vamos a dibujar planes, vamos a dibujar estrategias, vamos a dibujar análisis de mercado para llegar a ese lugar, ¿sí? En este caso, Misiones. Obviamente puede pasar que en ese gráfico que yo voy a marcar, esa estrategia, en ese camino que marco, que pienso cómo lo voy a hacer, pueden pasar cosas. ¿Qué puede pasar? Y se me puede pinchar la rueda del auto, se puede haber roto el camino, no sé, se puede haber inundado, puede ser que haya piquetes, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que buscar desvíos u otras alternativas para llegar a ese camino que yo quería, ¿sí? Entonces puede ser, no sé, que elija otros caminos, que crea, no sé, caminos alternativos, que tarde un poco más, que me demore, que por partes avance más rápido. Todo eso se llaman tácticas, ¿sí? Son como pequeños parches que vamos a usar en la estrategia para poder llegar a destino. Bien, este autor, que es Chavenato, nos menciona que las organizaciones son como sistemas, ¿sí? Como sistemas abiertos, dice específicamente. Son sistemas abiertos porque se los compara con el sistema digestivo, porque tanto una organización como un sistema, como el sistema digestivo,
tiene diferentes partes, que cada parte tiene una función, pero que en conjunto van a producir una función mayor. En el caso del sistema digestivo, hay diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, la boca, el hígado, el esófago, el intestino, ¿sí? En las empresas pasa lo mismo, hay diferentes partes. Por ejemplo, está la parte de contabilidad, la parte de tesorería, la parte de producción, la parte de limpieza, ¿sí? Que cada uno tiene su función destacada, pero que en conjunto van a crear un algo mayor, ¿sí? Una actividad mayor. En el caso del sistema digestivo sería absorber los nutrientes, y en el caso de una empresa su función mayor sería la producción de bienes y servicios y la venta, ¿sí? ¿Por qué es un sistema abierto? Porque está influenciado por el entorno, ¿sí? Tiene un proceso, perdón, tiene una entrada, un proceso y una salida. Por ejemplo, en una empresa que fabrica vino, en la entrada tenemos la uva, los trabajadores, vamos a tener, por ejemplo, algunos químicos, las botellas, ¿sí? Eh, dinero. En el proceso va a ser cómo se va a cambiar la uva en vino, y la salida tiene que ver con las ventas, ¿no? Si al público le gusta, si no le gusta, cómo van las ventas, todo eso. Y la retroalimentación, si nos van mal en las ventas, poder distinguir cuál es el problema para que nos vaya mal, ¿sí? Obviamente, al ser sistemas abiertos, están influenciados por el entorno, y puede pasar que la organización cambie por cosas del entorno. Por ejemplo, cuando fue la época del COVID, ¿sí? Cuando fue la pandemia y hubo eh, aislamientos, ¿sí? Estuvimos en la época de que estábamos encerrados, obviamente la empresa tuvo que cambiar, ¿sí? Eso es porque es una empresa, una organización abierta, un sistema abierto, y está influenciado, digamos, por los diferentes elementos de afuera. Por ejemplo, en caso de guerra, la empresa también se tiene que adaptar, ¿sí? En caso de que, no sé, cuestiones de religión, ¿sí? Cuestiones de una nueva política, de una nueva ley, todo eso la empresa tiene que adecuarse. Eso respecto a sistemas. Hay una definición que Chavenato habla que se llama complejidad en las organizaciones, y que es muy importante, ¿sí? Se llama complejidad en las organizaciones porque Chavenato menciona 3 aspectos fundamentales que hacen que las organizaciones sean complejas. La primera de ellas, voy a desarrollarlas al revés, va a ser que las organizaciones están compuestas por personas, ¿sí? Y las personas de una organización, de una empresa, tienen diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de pensar en política, en religión, en fútbol, diferentes formas de actuar, diferentes formas de hacer una tarea, diferentes formas de trabajar, diferentes formas de solucionar un problema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, significa que las personas son muy complejas, ¿sí? Por ejemplo, el comercio no lo entenderías, y sí. Por ejemplo, respecto a la religión, ¿sí? Hay algunas personas que profesan una religión y que tienen días feriados diferentes a lo que tienen las personas de la religión, no sé, católica, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la gente que es judía tiene una fecha que es de Pascuas, diferente a la fecha de Pascuas que por ahí festejan los católicos o los cristianos, ¿sí? Que en este año fue, creo que 3 y 4 de abril, en el caso de los judíos fue 15, creo, una fecha, digamos, 1 o 2 semanas después. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la organización de los turnos, la organización de
la carga horaria, la organización de cubrir esos puestos laborales con otras personas. Hay gente, por ejemplo, que profesa los adventistas del séptimo día, que no van a trabajar los sábados, pero sí trabajan los domingos. Por ejemplo, ¿no? Son algunos casos para ver, y fíjense en qué complejo que se está haciendo esto, ¿no? O sea, lo que parecía fácil, ahora se hace difícil. Y es lo que dice Chavenato, organizar una empresa es muy difícil cuando hay personas. Las personas somos complicadas, ¿sí? Por esto mismo, o sea, tenemos diferentes pensamientos, diferentes estructuras, diferentes formas de trabajar, diferentes formas de actuar. Ese es el factor personas. Otro factor tiene que ver con la especialidad, ¿sí? O la especialización. Dice este autor que a medida que la empresa se va haciendo más actual, ¿sí? Va incorporando más especialistas en su plantilla de personal. Por ejemplo, hace 60 años habían personas que se recibían de la secundaria, por ejemplo, maestras, ¿sí? Terminaban el colegio normal, se recibían de maestras y a los 19 años daban clase como maestras, ¿sí? Y obviamente se jubilaban re jovencita a los 50 años, 45 años, se jubilaban siendo maestras, ¿sí? Ya quedan muy poquitas de esas porque bueno, la mayoría se van jubilando. Pero hoy en día, por ejemplo, si uno quiere ser maestro, se recibe de la secundaria y hace una carrera de 4 años, 5 años, ¿sí? Otro ejemplo sería el caso de los contadores. Hace muchos años, una persona que terminaba la secundaria salía con el título de perito mercantil o de gestión de organizaciones, podía trabajar en una empresa como contador y hacía trabajos de contabilidad, de administración, de recursos humanos, de higiene y seguridad, ¿sí? De marketing. Hoy en día es diferente, uno se recibe de la secundaria, va a la universidad y elige una carrera que puede ser higiene y seguridad, recursos humanos, ¿no? O sea que esto de hacer cada vez más específico hace que se vayan creando más cargos, más puestos, ¿no? Cada vez más específicos. Eso es otra complejidad que tenemos. Y luego la complejidad, por ahí más fácil de entender, que menciona Chavenato, es el tamaño, ¿sí? Y les quiero comentar que el tamaño importa bastante en términos de organizaciones. Es más fácil administrar o gestionar una empresa que es pequeña, como una pyme, ¿sí? Que tiene 10 trabajadores, a una empresa grande, ¿sí? Por ejemplo, una petrolera, que tiene muchísimos trabajadores. Y ni contar de lo que tiene que ver con la administración pública, ¿sí? Que es una de las organizaciones más grandes que existen. ¿Por qué, dice Chavenato, cuando es grande se hace difícil administrar una empresa? Porque se hace más burocrática. Esa sería la respuesta más simple, ¿sí? En una pyme, si yo quiero comprar, no sé, una maquinaria, yo hablo con el gerente y el gerente hace la gestión y 10 días, 15 días la maquinaria está funcionando. Eso no pasa en las empresas más grandes. Por ejemplo, en un hospital, si uno quiere comprar una maquinaria, va a tener que buscar presupuestos, ir al área de enviar una nota a compras. Esa nota de compras pasa a sistemas, de ahí pasa a mantenimiento, de ahí pasa a patrimonio, de ahí pasa a gerencia, ¿sí? Hay como toda una red de pasos a seguir para poder adquirir algo. Entonces, eso es la complejidad de las organizaciones. Sí. Profe, me imagino que también tiene que ver mucho esto de las, ¿cómo se llama? De la comunicación, pero porque si una empresa es mucho más grande, necesita mucho más encargados que uno solo, por ejemplo, en distintas áreas. Claro, Es como más o menos los que nos enseñaron en organización industrial empresarial.
Sí, que nos decían que exactamente mientras más grande sea la empresa, más cargos hay y claro, más, claro, por eso es más difícil, porque hay que tener más comunicación de la que una empresa pequeña. tal cual, sí, sí. Tiene que ver, obviamente, con la cantidad de empleados, con la parte de la burocracia, con la dificultad de la comunicación, dificultad de coordinación, ¿no? Todo eso tiene que ver. Claro, muy buena aclaración. No sé cuál es tu nombre. Selena, profe. Selena. Muy bien, Selena. Excelente, excelente aclaración, tal cual. Entonces, cuando hablamos de complejidad de las organizaciones, hay que tener en cuenta estos pilares: tamaño, especialización y personas. Vamos a ver ahora otra definición. A ver. Bien. Esta es una de dos definiciones, ¿sí? Dos conceptos que son muy importantes. Es cultura organizacional y clima organizacional, ¿sí? Lo pueden encontrar también como cultura laboral o clima laboral, ¿sí? Tanto cultura como clima son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Por lo general, la gente se equivoca y piensa que es lo mismo y es totalmente diferente. Vamos a ver cultura, ¿qué es? Cultura son todos aquellos ritos, todas aquellas costumbres, todos aquellos usos, todas aquellas formas eh, de ejecutar una tarea, todos los procedimientos, todos los pasos, los protocolos, ¿sí? Todas aquellas formas que tiene una organización de hacer sus tareas y esas características que tiene la va a distinguir de otras empresas. Por ejemplo, eh, ¿vieron las estaciones de servicio que YPF, la gente se viste de azul, Shell se visten de amarillo, eh, no sé, Action de violeta, creo que es el color? No, no es violeta, magenta creo que es. También puede ser hasta cómo hablan, ¿no? Porque viste que en algunas, por ejemplo, en algunos comercios o en algunos, ¿cómo se dice? O tiendas de ropa o lugares para comer te hablan de una forma, entrando con alguna presentación o algo por el Mm. estilo. Bien, Siempre bien. haciendo lo mismo. Tal cual, sí, sí. Tiene que ver con la comunicación, con cómo se trata a los clientes, tiene que ver con los ritos, ¿no? Por ejemplo, cuando se jubila a alguien, qué actividad se hace. Tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien cumple años, ¿sí? Se le hará una torta o no se hará nada, ¿sí? Tienen que ver también con los mitos, ¿no? El típico mito que hay, por ejemplo, en las escuelas es de que hay fantasmas. ¿Sí? Fui a muchas escuelas a trabajar y en todas las escuelas hay historia de fantasmas, ¿sí? Mitos de Fantasmas en los fantasmas. baños, yo en mi escuela lo mismo. Sí, no. Bien, bueno, esos son, digamos, diferentes ritos, diferentes costumbres. Está el típico chisme, ¿no? También, de que qué hace aquella persona que se fue con aquel, que hizo aquella cosa, o cómo era el gerente, que le pasó esto y por eso cambió. Todo eso hace referencia a la cultura, o sea, vestimentas, Que procedimientos, al profe de ritos, informática costumbres. le gusta a la profe de lengua, que... Sí, exactamente. Todo eso, ¿sí? Eso es cultura. Clima es otra cosa diferente. El clima, la definición dice que son las percepciones que tienen los trabajadores de un lugar en cuanto a su lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, cómo ellos se perciben en cuanto a la relación con su jefe, la relación con sus compañeros, tiene que ver con condiciones edilicias, tiene que ver con cuestiones de sueldos, de salarios, con estabilidad laboral, qué tipo de contrato tienen, ¿sí? Qué tipo de trato tienen con los clientes. Entonces es común, por ejemplo, en lo que es la administración pública, escuchar que dicen,
Yo tengo una muy buena jefa, unos muy buenos compañeros, pero no tengo calefacción en el lugar y me hace mucho frío, ¿no? Entonces, el clima organizacional es eso, cómo la persona percibe el lugar. Es como cuando nosotros salimos a la calle y decimos qué frío que hace, está muy húmedo, o está lloviendo, ¿sí? Está agradable o está feo para salir a correr, ¿sí? El clima organizacional, entonces, hace referencia al lugar donde ese trabajador se desempeña, donde ese trabajador trabaja, ¿sí? Y él puede decir, este lugar es lindo para trabajar, porque, no sé, tengo buena luz, está bien calefaccionado, tengo un buen sueldo, ¿no? Me llevo bien con mi jefe, o puede ser al revés también, ¿no? Que diga, tengo un buen sueldo, pero tengo que aguantar a este compañero que no me llevo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante estos conceptos? Porque en las relaciones humanas vamos a encontrar muchas veces que la gente por ahí se queja, ¿no? Se queja de que dice, no sé, me dieron un puesto de trabajo y me mandaron a un lugar re chiquito porque no tengo oficina, ¿sí? Y uno va a decir, el problema de la oficina. No, no es el problema de la oficina. El problema es el clima que hay, ¿sí? Porque tal vez lo mandó ahí por el jefe, ¿sí? O tal vez se mandó ahí porque no hay condiciones edilicias. Es muy común eso en las escuelas, por O sea ejemplo. que no solo también se trata del lugar que le dan, sino más bien también ¿cómo esto? Sino más bien la comunicación también entre los trabajadores. También, ¿sí? ¿Cómo se llevan los Porque, por ejemplo, ahí trabajadores? estás diciendo, claro, ahí estás diciendo de que, por ejemplo, capaz no es el clima, sino también por cómo se comunicó el encargado con el jefe y a dónde lo ubicó al empleado. Claro, bien, se dice clima, pero son varios elementos que componen el clima organizacional, ¿no? Esa era mi duda. Claro, exactamente. Eh, o sea, se hace como una referencia, una metáfora al clima como uno siente, ¿no? Cuando sale a la calle. Pero dentro de estos elementos que tiene un clima organizacional, tiene comunicación con el jefe, relación con el jefe, comunicación con los compañeros, relación con los compañeros. Si en el lugar ese donde él trabaja hace frío, hace calor, si hay buena iluminación, si hay mucho ruido, poco ruido, todo eso conforma el clima. Claro, profe. Es común, por ejemplo, en las escuelas que se suspendan las clases porque no hay agua, o es común en las escuelas que se suspendan porque no hay gas y no hay calefacción y los chicos sienten frío, ¿sí? Todo eso hace al clima. Sí hay casos, ¿no? Muchos casos, seguro a ustedes les pasó. Las sentadas que habré hecho en la secundaria porque no había calefacción. Bien, 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 muy bien. Claro, todo eso compone lo que es el clima organizacional, ¿sí? Y son dos definiciones que nos van a servir más adelante. O sea, serían todas las condiciones, profe, tanto de recursos físicos como también de recursos, bueno, humanos, obviamente, y también emocionales, porque si también en un clima tienen todos los recursos, por ejemplo, físico, calefacción, ventilación, capaz como veíamos en el video de la otra vez de los Simpsons, que tenían en vez de paredes, tenían una vista re linda. Ujú. Entonces, pero si el clima entre los empleados es malo y entre los empleados y el jefe es malo, eso también es que no colabora a tener un clima armonioso. Claro. Entonces, como que es muchos factores del tema de un clima laboral, pienso yo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Son muchos elementos. Por lo general, cuando uno le pregunta a alguien, y hagan la prueba, si quieren, ¿qué tal tu trabajo? Esa pregunta te va a decir, ¿y está bueno o está malo? ¿Sí? Y le decís por qué y te va a decir, no, pasa que mi jefe no sirve o mi compañero, no, ¿no? Te van dando esa data. Es la En pocas percepción que uno palabras vas a tiene. decir, me arruinaste el día por preguntarme eso. Sí, sí, bueno, por ahí sí, sí, puede pasar.
O por ahí capaz que es agradable, ¿no? Y diga, no, me llevo re bien, que esto y aquello. Por ahí gano poco, O pero... capaz, Profe, eso en tiene que ver algunos con los tipos de aspectos. líderes, ¿Cómo? que eso tiene que ver con los tipos de líder que posee la organización. También tiene que ver con estilo de liderazgo, claramente. Sí. Jonathan dice, la condición del entorno no afecta el clima interno de la organización. Sí, sí afecta. Las condiciones del entorno afectan claramente. Por ejemplo, cuando fue esto del COVID, ¿no? Obviamente afectó el clima organizacional de las personas, porque había que tener distancia social, no se tenía que compartir el mate. Si uno estornudaba, lo aislábamos, ¿no? Le decíamos, fuera de acá, nos va a contagiar, ¿sí? Toda esa paranoia, digamos. Eh, ya te doy la palabra, Cristian, dame un minutito. Y Micaela dice, está bueno el trabajo, pero hace mucho frío en el local. Bueno, sí, suele pasar. Sí, sí, todo eso hace referencia al clima. Ahora sí, ¿querías decir algo, Cristian? Lo que usted recién comentó de la religión de los adventistas, que no Ujú. trabajan los sábados, Sí, hay algunas organizaciones que no comprenden ese problema y genera muchas veces malestares. sí, sí, sí. En el hospital, el otro día un médico nos contaba de que tenía dos doctores, dos médicos que trabajaban en la parte de guardia y que ellos no sabían que eran adventistas y le daban los turnos para que trabajen los sábados. Y obviamente no iban. Y no iban, y no iban, y no iban, y bueno, Sí, sí, obviamente... en mi trabajo pasa que hacemos trabajo de 24 horas Ujú, y ellos lo toman del viernes es decir, sábado a las 12 de la noche, claro, al domingo 12 al de la noche. domingo, sí, 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 tal cual. Y lo Eh, dedican lo tengo a mi dedican, hermano en particular que es de esa religión, no es de esa como si fuese un algo especial, sí, practica la religión y bueno, tuvo muchos problemas laborales ujú, con el tema de eso. sí, sí, sí. Obviamente hay organizaciones que son flexibles y otras que no. Cuando yo tenía 15 años más o menos, mi familia había contratado una empresa de construcción que iba a hacer diferentes modificaciones en la casa y todos de esa empresa eran adventistas y o sea, se hacía un problema porque los sábados no iban a trabajar y los domingos cuando iban faltaba, no sé, cal, hierro o lo que sea y teníamos que salir a comprar y no encontrábamos negocios abiertos los domingos, ¿no? Entonces se generaban estas complicaciones. Que bueno, después Y, entendimos y obviamente le decíamos, mirá, si no venía el sábado y venía el viernes, decime lo que puede faltar para medianamente comprar el sábado, ¿no? Era como, había que acomodarse, ¿sí? sí, en el gremio de la construcción suele pasar el sábado y el lunes no trabajan también a veces. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ver el último concepto, ¿sí? Que este le va a gustar, que es sobre competencias. ¿Dónde está mi PowerPoint? Acá. Bien. Vamos a ver lo que es competencias y con esto ya terminamos, ¿sí? Hay una autora que se Eso me llama, gusta. esto te gusta, buenísimo. Hay una autora que se llama Marta Ayes, ¿sí? Que escribió varios libros como Talento Humano, Diccionario de Competencias, ¿no? Entre otros, que ella hace una definición de competencias, que dice que las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Y hay otros teóricos que agregan la palabra aptitudes. Vamos a describir uno a uno. ¿Qué son los conocimientos? Los conocimientos sería toda esa parte teórica, por ahí donde la cabeza, la parte, digamos, más abstracta, El saber. piensa y aprende. ¿Sí? Por ejemplo, aprender sobre historia, por ejemplo, aprender ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, leer libros, ¿sí? Todo eso es la parte más, digamos, de conocimientos, toda la parte teórica, ¿sí? Por ejemplo, esta videoconferencia sería de conocimientos. ¿Por qué? Porque le estoy dando toda la teoría,
¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos a entenderlo en un ratito si no lo entienden. Entonces, los conocimientos sería la parte de teoría, para que se entienda súper fácil. Luego vienen las habilidades que tienen que ver con la parte de la práctica. ¿Sí? Se relaciona mucho con el uso de las manos, de los pies, ¿no? Del cuerpo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Tiene que ver mucho con la práctica. Conocimiento es teoría y habilidades es práctica. Y luego están las actitudes que tienen que ver con la confianza en uno mismo que tiene de saber hacer esa tarea o de saber ese tema. ¿Sí? Vamos con ejemplos. Les vuelvo a decir este ejemplo que le dije a la comisión anterior, pero yo hace varios años que quiero aprender a tocar la guitarra, que es verdad, y me compré una guitarra, que de acá la veo, está colgada hace ya bastante tiempo que no la uso. Y yo me compré la guitarra porque quería aprender a tocar la guitarra. Eso sería una competencia, ¿sí? ¿Guitarra eléctrica? Una criolla, una Criolla. acústica, sí. Ah, ya, qué Bien. lindo. La competencia sería tocar la guitarra, ¿sí? Obviamente yo cuando me compré la guitarra, llamé a un amigo que toca muy bien la guitarra, qué sé yo, y él me enseñó unos acordes, me dio unos libritos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los acordes, cómo tocar, cómo apretar las cuerdas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo los leí, medianamente entendí, lo que él me explicaba, por ejemplo, yo lo entendía, pero en la habilidad, en la parte de la práctica, donde yo tenía que tocar los acordes, ¿sí? Tenía que tocar las cuerdas con una mano y tocarla con la otra también, y a la vez cantar, ¿sí? Todo eso no lo podía hacer. ¿Sí? O sea que esa parte de habilidad que mi amigo me decía, pasa que no lo vas a hacer de la noche a la mañana, tenés que practicar Está mucho, difícil. mucho, 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 Claro. ¿sí? Yo no la formé, ¿sí? Entonces la habilidad yo no la tenía. Y la actitud, por ejemplo, que una vez fui a una fiesta, a una juntada, y me dijeron, está tocando, sabe tocar la guitarra, por mí, toca la guitarra. Yo no toqué la guitarra porque me dio vergüenza. ¿Sí? ¿Por Uy, no. qué? Sí, sí. ¿Por qué me dio Qué feo que te vergüenza? hagan eso. Sí, en serio. O sea, me dijeron y yo no la toqué No, porque... mirá, él toca la guitarra, le dan una guitarra así, sí, Claro, no, claro. no, qué horrible. Sí, bueno, sí. ¿Por qué me dio vergüenza? Porque yo no me sentía capaz, ¿sí? Yo no me sentía con confianza. Entonces yo no tenía esa actitud para hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, más o menos, cómo funciona esto? Para hacerlo Sí, profe. Sí, simple, profe. Porque usted conocimiento, tenía los conocimientos, pero claro, la habilidad no les salía. O sea, los conocimientos lo tenían, capaz que lo aprendió de todo el libro para las claro. cuerdas, los puntos, bueno, pero la habilidad, muchos también nos pasa. Sí, sí, sí. Es re difícil aprender a tocar la guitarra, muy difícil. Eh, bien, mi amigo, que es el que me enseñó a tocar la guitarra, por ejemplo, él tenía sus conocimientos, porque había ido a una escuela de guitarra, todo el tema, tenía la habilidad, tocaba impresionante la guitarra, y tenía la actitud. Porque vos le decías, che, tocate un tema, y se tocaba un tema, se tocaba 10 temas. Y también podía enseñarte a tocar la guitarra. ¿Sí? Yo que no tengo la competencia de tocar la guitarra, pero tengo la competencia, por ejemplo, de ser docente y de enseñarle esta materia a ustedes. ¿Sí? Porque tengo conocimientos, tengo habilidades, ¿sí? Y tengo la actitud, la confianza en mí de que lo que digo es así. ¿Sí? Claro, ahora decirle a tu amigo que toca la guitarra a ver si puede hacer lo que vos haces. Claro, exactamente, tal cual. Y tengo otro amigo, por ejemplo, que hace otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Bien. Obviamente hay gente, ¿sí? Que estas competencias, eh, nace con estas competencias, ¿sí? Y para toda la vida tienen esa competencia. ¿Sí? O sea, la nacen ya con esa competencia adquirida. Y hay otras personas, como yo, por ejemplo, que no nacemos con esa competencia y que tenemos que ir
a una escuela, a un instituto, ¿sí? A formarnos, a aprender para tener esa competencia. Hay dos formas de adquirir competencia. Una es al nacer, de forma innata, y otra es aprendiendo, ¿sí? Vemos acá una imagen de un cirujano, ¿sí? El cirujano, para ser cirujano, tiene que pasar por estas 3 etapas. Conocimiento, va a la universidad, aprende de química, de anatomía, no sé, de la parte de fármacos, de enfermedades, ¿sí? Todo es acá, en la cabeza, ¿sí? Después, cuando esta persona está por recibirse, ¿qué le dicen? Tenés que hacer prácticas. Tenés que hacer las famosas PFO, prácticas finales obligatorias, tenés que hacer pasantías, y esa persona tiene que ir a los hospitales a practicar, ¿sí? ¿Cómo practica o qué practica? Practica, por ejemplo, de reconocer sonidos en la respiración, practica el tema de ver los pulsos, practica el tema de los olores, practica, no sé, hacer puntos, utilizar un bisturí, ¿se entiende? Todo eso habilidades. Y por último, cuando él ya se siente seguro, ¿sí? Eso es la actitud. Cuando él ya se siente seguro de que su trabajo lo va a hacer bien y que lo va a poder enseñar, ¿sí? Esto es lo normal y lo óptimo, ¿sí? Que una persona vaya a estudiar en un instituto, aprenda, luego practique y por último se sienta seguro, pueda hacerlo solo e incluso pueda enseñar a los demás. A usted le va a pasar lo mismo, ¿sí? Ahora están aprendiendo, pero más adelante seguramente tengan que hacer alguna pasantía, alguna práctica, ¿sí? Y después, seguramente pasado unos años, puedan hacer la actividad solo. Hay mucha gente que le pasa al revés. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque hay gente que les pasa al revés. Acá tenemos a Maradona. Me parece que a mí me pasó eso. Pasa al revés, claro, pasa al revés. Hay gente que no hace falta o que no tiene conocimientos, pero tiene habilidades y actitudes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tenemos el caso de Maradona. Maradona no fue a una escuela a aprender de fútbol, sino que se dice que él ya nació, como se dice, con la pelota en la cuna, ¿sí? Él de muy pequeño jugaba al fútbol y con esa misma práctica de jugar, de jugar, de jugar, de jugar, adquirió esa habilidad. Pero él no sabía en términos específicos por qué la pelota gira, qué pasa cuando la pateas con este ángulo, o sea, toda la cuestión, digamos, teórica no la sabía, pero sí sabía de habilidades, ¿sí? Vamos a un ejemplo más práctico, más simple. Había Profe, enfermeras, sí, por ejemplo, yo, bueno, lo mismo con la danza. a Yo desde ver, chiquita ya me lo habían adquirido, sí, la danza folclórica, pero a mí me empezaron a mandar a los 4 años a taller ujú, común, a los 4 años. Pero luego, a los 12, cuando empecé la secundaria, o un año antes de empezar la secundaria, me mandaron a la carrera Tecnicatura en danzas folclóricas. ajá, Entonces, claro, empecé ahí y yo era todo re distinto, no sabía que había exactamente metros en algún escenario, o cómo eran estos pasos, que se tienen que contar los zapateos, que se tiene que hacer el zarandeo de esta forma, ni yo, claro, como que las habilidades ya las tenía, pero ya el tenías, conocimiento, claro, claro, era después. ya tenías adquiridas las habilidades. Eh, Les comento, había hace años enfermeras, ¿no? Que en realidad eran enfermeras porque sabían cómo curar a un enfermo, ¿sí? Pero el conocimiento no lo tenían, no habían ido a la universidad, ¿sí? Por ejemplo, y podían pasar toda su vida siendo enfermeras o siendo comadronas, creo que se dice, sin saber, digamos, teorías de parto, por ejemplo. Mi abuela le pasó lo mismo. Mi abuela vivía en un pueblo muy pequeño que una aborigen le enseñó a ella
a recibir los bebés, ¿no? Y ella se ocupaba de los partos, pero nunca había estudiado, incluso creo que mi abuela no sabe leer, ¿sí? Un ejemplo les pongo. Claro, es como una costumbre o adaptación, aunque si te la enseñan no hay drama, es Claro. como, es una adaptación, no es necesario que tengas que leer algo, vos lo ves y lo aprendés y después ¿cómo es esto? Es una habilidad que se desarrolla en Lo forma realizás. empírica. Se desarrolla con la práctica, ¿no? Es una habilidad que se desarrolla con la práctica, con la rutina de hacerlo siempre, ¿sí? De hacerlo todos los días. Como recién contaba Selena, creo que era el tema del baile, si ella lo hace todos los días, va a adquirir esa habilidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, si hubiera tocado la guitarra todos los días por 2 años, 3 años, y sí, iba a estar tocando la guitarra. Y no iba a ser un Y vas a ser ejemplo, vos. claro, no iba a ser un ejemplo en esta clase, ¿no? Eh, pero bueno, las habilidades se adquieren con mucha práctica, ¿sí? ¿Qué le iba a decir? Bueno, puede pasar esto, que le digo que haya enfermeros que sepan hacer su trabajo, pero no tengan el conocimiento, o puede ser al revés, que hayan enfermeros universitarios que tengan el conocimiento, pero no la práctica, ¿sí? Pasa eso, que cuando una vez se va al hospital o a un sanatorio o a donde sea, te tienen que sacar sangre y te dejan el brazo morado de tantas veces que te pinchan, porque no te encuentran la vena, ¿no? Y hay otros enfermeros más cancheros que saben, digamos, cómo sacarte sangre. ¿Se entiende? Uso de Profe, ejemplos los enfermeros, pero habría otras carreras, otras profesiones, ¿no? De por medio. Sí. por ejemplo, acá en mi casa, viste como yo te decía que ya había adquirido familiarmente esto de la danza y el folclore. Ujú. Acá ya cantaban, tocaban la guitarra, tocaban el bombo, cada vez que se juntaban en los amigos de mi tío, siempre Sí. pasaba algo así, ¿viste? Y, por Sí. ejemplo, claro, me enseñaba, por ejemplo, mi mamá cómo tocar la guitarra, los acordes, pero yo no me sabía el nombre de los acordes, Ujú. solo sabía dónde posicionar los dedos y cómo tenía que tocar con la otra mano. Y nada más. Buenísimo. Y hasta ahí, ¿entendés? No sabía cómo se llamaban, cuál tenías que usar en cuál, y no sabía tampoco que existían tipos de rasguidos con la mano de las Bien. cuerdas, claro. Yo pensé que existía solo una. Claro, me estás dando una envidia, te digo, porque siempre quise tocar la guitarra. Pero bueno, hay tiempo, obviamente, ¿no? O sea, Perdón. es cuestión de práctica, ¿no? Así que bueno, ¿alguien más quería decir algo? Sí, profe, yo hice clases de guitarra y nunca aprendí un carajo. Ah, sí. Bueno, bien, bueno, no es para todos, calculo. Igual que los deportes, ¿no? O sea, eh, hay niños y niñas que son muy buenos para los deportes desde muy chiquitos y hay otros que no. ¿Sí? Claro, pero Es es que como todo, o sea, yo puedo ahí hacer, depende de la voluntad que aprender. cada uno le ponga. ¿Cómo? Uy, no, que hable mi compañera primero, disculpa, la Bien. interrumpí. No, no, habla, habla, habla. No, que eso igual depende la voluntad que cada uno le ponga. Yo, por ejemplo, la jodí a mi vieja y a mi viejo todo un año con que quería una guitarra. Bueno, me la compraron obligado porque en música tenía que aprender a tocar un instrumento, elegí guitarra, ya fue. Ujú. Y no, me enseñaron un poco y nada, después no, un libro, internet y nada, oído. Es Bien, la voluntad que uno bien, le bien. ponga en sí, al Bueno, igual con los deportes. chicos, les dejé ahí Bueno, arriba, perdón, antes que sigan hablando, les dejé arriba el link de la asistencia mía de hoy, ¿sí? Y la clave, ya que estamos hablando de eso, de eso, de eso, va a ser guitarra, ¿sí? Esa es la clave, para que vayan completando. Eh, sí, obviamente depende de la motivación, de la voluntad, cómo uno vaya adquiriendo esa habilidad, ¿sí?
Claro, profe, yo estaba por decir, es igual como todo, o sea, yo puedo ser buena en esto del folclore, ya el arte y todo eso, pero hay personas que directamente se dedican a otra cosa, cada uno es bueno en lo que En lo que hace, es, y no tal solo cual. aprendiendo, exactamente nacen con ese don, pero capaz todavía no lo descubren. Tal cual. Hay Sí, muchas sí. cosas, por eso a mí siempre me decían que, como esto, que vaya probando, porque sí o sí voy a tener que elegir algo con lo que voy a vivir toda mi vida y que me guste. Y sí o sí voy a tener que ir probando porque nunca sabes. Tal No cual. se sabe. Tal cual. Sí, sí. Obviamente, estoy dando ejemplos por ahí un poco fáciles de lo que es competencia para que entiendan. eh, el tema de la guitarra, de jugar a la pelota, ¿no? De dar clases, no sé, de crear un software, ¿sí? Pero bueno, hay competencias que son más definidas o más complicadas, ¿no? Que están súper específicas y tiene que ver, esta autora menciona 3 tipos de competencias que las organizaciones tienen o que deberían tener. Una de ellas es las competencias transversales y se llama así porque va a atravesar a toda la organización, a toda la empresa, ¿sí? Atraviesa toda la empresa, significa que todos los empleados tienen que tener esa competencia. Hoy en día, la competencia que todo empleado debería tener en una empresa sería manejar computadoras, por ejemplo, ¿no? Manejar un Word, un Excel, ¿sí? Eso es transversal, todos tienen que tenerlo. Luego hay una tipo de competencia que se llama específicas, que la tienen algunos puestos específicos de la empresa. Por ejemplo, diseño de, por ejemplo, los de marketing tienen diseño gráfico, creatividad, ¿sí? Se ven unas competencias bien específicas de esa área. Luego, por último, están las competencias de la parte, digamos, de la dirección, las competencias gerenciales, que tienen que ver, obviamente, con los gerentes, los directivos. Por ejemplo, competencias en liderazgo, en oratoria, en negociación, ¿sí? Esos son los 3 tipos de competencias que hay. Bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Profe, Sí. quería decir que, por ejemplo, una de mis competencias era ser profesora de danzas, Ujú. porque, por ejemplo, nunca pude terminar, o sea, esa carrera. Me quedé en 6.º año, tengo materias previas todavía, Ajá, y nunca pude terminar. Y me di cuenta que yo no sirvo para profesora, directamente sirvo como bailarina, porque ajá. exactamente ser profesora lleva a otro ámbito totalmente diferente a que es bailar. Y claro, eso ahí fue como un... Está bueno porque sabés hasta dónde llegás y qué cosas te Sí, gustan y qué no. Está bueno, sí, sí. Bien, fantástico. Muy, muy buena tu explicación y bueno, tus ejemplos. Chicos, llegamos hasta acá, no le robo más el tiempo. Eh, Estamos viendo, ¿sí? El día 29 tenemos videoconferencias, ¿sí? Yo les voy a dejar el Zoom. Ese día yo les voy a explicar cómo va a ser el examen, ¿sí? En lo posible, conéctense ese día, para que yo les explique bien cómo van a desarrollar el examen, ¿sí? Profe, ¿qué va a tomar? O sea, va a tomar nos va a dar un video y vamos a desarrollar todo lo que venimos viendo. Sí, es muy similar el examen al práctico que están por hacer ahora, o que están haciendo. Es muy similar. Es una película, ¿sí? Y tienen preguntas que relacionan con la película, ¿no? Buscan soluciones, todo con la película. ¿Estamos? Ah, ok. esto de mirar una Profe, película, disculpa. profe, es la re genialidad. En realidad, están creando habilidades, Sí. ¿sí? Están creando habilidades, están desarrollando habilidades. Habilidad de negociación, habilidad de asignación de roles, habilidad de trabajo en equipo, habilidad de manejo de trabajos digitales. O sea, fíjense en que esta materia no le Profe. pido específicamente conocimiento. A mí no me sirve de nada que me digan, profe, no sé, las relaciones humanas son esta cosa, son estos principios, porque eso después se olvidan, ¿sí? Lo que me sirve es que aprendan esos conocimientos y puedan solucionar un problema
habilidades. ¿Cómo lo supo, profe, que me iba a olvidar? Ajá, porque soy profe de hace años. Aparte soy experto en Profe, en las escuelas, capacitación. Sí, en las escuelas también evalúan con competencias. claro. Sí, es una de las competencias, sí o sí se evalúa viendo, no sé, si tiene lectura, interpretación, Sí, oralidad. tal cual. Es Sí, una competencia. una nueva forma de evaluar, ¿no? Porque antes se evaluaba el conocimiento. Entonces te preguntaban, ¿en qué día nació San Martín y en qué año su mamá murió? Uno no se acuerda de esos datos. Yo no me acuerdo, digamos. Pero sí me Profe, yo no acuerdo me de acuerdo algunos ni qué comí ayer. procesos. Bueno, y sí, o nos hacían estudiar las tablas de memoria, horrible. O sea, hoy en día se busca otras habilidades, ¿sí? Que la gente aprenda habilidades, hacer cosas, ¿no? Obviamente Yo con por un esa razón, conocimiento de profe, fondo. me sé Sí, hasta la del 6 nomás. No, por esa razón de estarme obligando, ¿viste? No, eso fue sí, horrible. sí, sí, yo también los pasé, así que bueno. Qué suerte de haber nacido en esta época. Así que bueno, chicos, los dejo. Que tengan una linda semana. Buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe.